Y la fe, ¿qué es la fe? Es una palabra muy cortita, tiene 2 letras nomás, es fácil de decir, pero meditaban que es tal vez difícil en nuestra mente poder captar todo el significado que tiene para el mundo espiritual, para mi vida y para la tuya esta palabra. Y ahora vas a ver por qué. Si hablamos de la fe, lo primero que se nos viene a lo que estamos por ahí algunos años ya acá en la iglesia es Hebreos 11:11, ¿no? Que ahí es la definición por excelencia de la fe. Y dice que después la fe, la certeza de lo que se espera. Y busqué un poquito qué es certeza. Y en el griego, en el original donde fue escrito, certeza significa sustancia. Ahora le voy a explicar lo que significa con un ejemplo para que usted lo entienda. La fe es la sustancia de las cosas, dice. La sustancia es el componente principal por el que las cosas están hechas. Lo que significa que la fe es la materia prima, es la sustancia de las cosas. Le voy a dar un ejemplo. Puede haber un carpintero que tiene la idea de hacer esa maceta, ¿no? Tiene allí su idea, lo tiene planeado, tal vez lo tenga hasta diagramado en algún papel, pero necesita la materia prima, la sustancia que es esta madera. Si él no tiene eso, por más que tenga la idea, el diseño, el pedido, el dinero, no lo puede hacer porque necesita la sustancia, la materia prima. Y eso es lo que dice en el griego, en el original donde fue escrito, que es la certeza, es la sustancia. Es pues la fe, la certeza, es la sustancia de lo que se espera. Si yo espero algo, si yo quiero algo, si yo estoy anhelando algo, necesito tener la certeza, la sustancia, la materia prima para que eso se haga. Si yo no tengo fe, no se hace. Puedo tener el plano en mi cabeza, el sueño, pero no se va a materializar. En otra versión dice que la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Cuántas veces compramos algo, no? Y lo primero que preguntamos es si tiene garantía, ¿no? Porque queremos estar seguros de que lo que estamos comprando es bueno. La fe es la garantía de lo que esperamos. Y pensaba en cuán diferente nos manejamos afuera en el mundo, o se maneja la gente en el mundo de lo que nos manejamos en la iglesia. Cuán diferentes y hasta contradictorios son los principios bíblicos. Porque allí afuera la gente necesita ver para creer, ¿no? Si uno le cuenta de un milagro que sucedió, te van a decir, bueno, pero primero lo tengo que ver, ¿no? Analizan todos los estudios médicos y por ahí todavía le queda alguna duda a ver si es verdad que fue sanado por Dios. Pero según la palabra, nosotros vamos a la inversa. Creemos para luego ver. Creemos para luego ver. Amén. Y después sigue diciendo en hebreo que es la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es la certeza de lo que se espera y es estar convencido de algo que no veo. Por eso nos llaman locos, ¿eh? Si usted no sabe por qué lo llaman loco es porque estamos convencidos de algo que no vemos. Pero esta convicción, pensaba en la palabra convicción. Esta convicción no es una convicción así como la que hay afuera, basada en pensamientos positivos. Vio que a veces usted escucha a la gente hablar afuera y cuando alguien habla de manera negativa le dice, pero si no sos más optimista, las cosas no te van a ir mejor, ¿no? Y plantean todo desde un lado de positivismo. Y eso no es la convicción de la que habla acá la palabra, sino que esta convicción está basada en una confianza inamovible de quién es Dios para vos y para mí, en una confianza inamovible de la fidelidad de Dios en tu vida y en la mía, y en la soberanía de Dios, que pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control de tu vida y de la mía, y sus planes se van a hacer. Es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido porque conozco la fidelidad de Dios. No me dejo llevar por pensamientos, por algún sentimiento, por alguna emoción. ¿Conoces a gente que un día está seguro de que va a tener un milagro y al otro día está dudando? La convicción está totalmente anclada en la confianza de quién es Dios para nosotros, de quién es Dios para mí. Y pensaba en cómo hacemos para aumentar nuestra fe. ¿Qué podemos hacer para tener más fe? No sé si alguna vez miraste tu tamaño de fe y dijiste, necesito más fe. Y ahí en Hebreos 12:2 dice, nos da un consejo y dice, fijemos la mirada
en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿A quién tenemos que mirar para tener más fe? A Jesús. Él es el iniciador, en otra versión dice el consumador y el perfeccionador de nuestra fe. Mateo 14 dice, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Segunda de Corintios dice, vivimos por fe y no por vista. Nuestra vida no es por lo que vemos, no es por lo que hoy tenemos, sino es por fe. Y en Marcos hay una historia allí, Marcos 9:24, donde se nos dice que podemos pedirle fe a Jesús, que podemos pedirle a Jesús que nos aumente la fe. Dice allí que un día estaba Jesús y llega un padre con un hijo que estaba endemoniado. Y Jesús conversa un poco con él ahí, con este hombre, y él le comenta que este niño venía hace muchos años con un espíritu mudo, dice la palabra. Y dice que allí escupía, ¿no? Lo que hoy podríamos decir que tenía convulsiones y nadie lo podía ayudar. Y entonces dice que Jesús le hace una pregunta al padre, ¿no? Y le dice, ¿crees? Al que cree todo le es posible, le dice al padre. ¿Y sabe lo que contestó el papá de este chico? Creo. Pero enseguida le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuántas veces creemos? Pero necesitamos que Dios ayude en nuestra incredulidad. Porque tal vez el milagro que vemos por delante, porque tal vez lo que queremos lograr, nos parece algo demasiado difícil para alcanzar. ¿Cómo podemos entonces aumentar la fe? Pidiéndole a Jesús. Como hizo este hombre, frente a esa incredulidad le dijo, yo creo. Pero en otras palabras, si aún me falta fe, ayuda a mi incredulidad. En Gálatas 5:22 nos da otra de las pistas cómo podemos aumentar nuestra fe. Saben que el Espíritu Santo, el que mora en nosotros una vez que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tiene características, tiene atributos. Cuando vos recibís a Jesús en tu corazón, automáticamente el Espíritu Santo viene dentro de vos, habita en tu corazón y Él viene con todas sus características, ¿no? Muchas de las veces hemos hablado que el Espíritu Santo nos da paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los atributos del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué también? Uno de sus atributos es la fe. Así que no solo le podemos pedir a Jesús que aumente nuestra fe, que si tenemos fe, pero todavía hay algo de incredulidad, que Él la aumente, sino que también está el Espíritu Santo adentro de nosotros y le podemos decir, Espíritu Santo, necesito más de tus atributos. Necesito no solo amor, paz, gozo, necesito fe. La fe no es algo de una obra de un ser humano, es totalmente espiritual. Es algo sobrenatural. Amén. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír el mensaje, viene por el oír la palabra de Dios. Si estás ahí, que no sabes, que dudás, que estás titubeando, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez de estar dudando en alguna situación, ir a la palabra y Dios aumentó tu fe? Y allí Dios te dijo cómo tenés que ganar esa batalla. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe no elimina los problemas, ¿no? Porque hay veces que nosotros vamos a orar y decimos, bueno, yo tengo fe y ya todo se va a resolver. Y a veces no es así. A veces Dios lo que hace es a través del problema perfeccionarnos en nuestra fe. Y hay una historia en Lucas 22:31, donde Jesús le dice a Simón, a uno de sus discípulos, le dice, Simón, Satanás me pidió para zarandearte. En otras palabras, Satanás me pidió que pases por tribulaciones, por pruebas, por luchas. Y Jesús, ¿sabe lo que le dice? Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, yo oré por ti para que no venga la prueba. Yo no oré por ti para que no pases por la dificultad. Jesús le dijo, el enemigo pidió tu vida para zarandear, pidió tu vida para probarte. Pero yo oro por ti para que tu fe no falte. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, la oración con fe es nuestra mejor herramienta, pero no siempre vamos a salir enseguida de las pruebas. A veces Dios usa la prueba para perfeccionar nuestra fe. Recién decía el muchacho que daba el devocional, ¿no? Que la fe es como el oro que se acrisola, ¿no? Que tiene que ser probada.
Y este mes se van a hablar muchas cosas de la fe. Y me quiero quedar con 2 cosas que me quedé pensando sobre la importancia de la fe en nuestra vida. Y la primera es que en Romanos 10:9 dice que si creemos de todo corazón, seremos salvos. La fe es nuestro pasaporte para la eternidad. Seremos salvos si tenemos fe. Cuando nosotros venimos por primera vez a la iglesia, se estila hacer acá la confesión de fe, ¿no? O en cualquier iglesia. ¿Qué es la confesión de fe? Es confesar que creemos ahora en Jesús. Yo no sé vos, pero yo no vi a Jesús crucificado en la cruz. Lo acepté por fe. La salvación, como decía también el devocional, viene por la fe. Miren lo importante que es la fe. Vos y yo jamás vimos a Jesús en la cruz del Calvario. Jamás vimos cómo Él borró nuestros pecados. Jamás vimos cómo fue que Él salió resucitado de esa tumba. Jamás vimos cómo Él ascendió al cielo. Jamás vimos cómo se abrió allí el velo y ahora vos y yo tenemos acceso a orar y podemos ir con certeza sabiendo que Él nos escucha. Pero todo eso lo alcanzamos por medio de la fe. Somos salvos por fe. Yo no sé si vos últimamente has estado pensando mucho en la eternidad. Yo desde que murió mi papá empecé a pensar mucho en la eternidad. Empecé a pensar mucho en el cielo. No porque ya me quiera ir, pero sí porque entendí que muchas veces vivimos la vida como que si esto fuera todo. Y algunos podremos vivir algunos años más, otros años menos, de acuerdo a la gracia de Dios y a sus planes. Pero hay una eternidad. Y a Dios más que nuestra vida acá, le interesa tu salvación y la mía. Y somos salvos solo por fe, solo por creer en Jesús. Lo único que necesitas vos y yo para ser salvos, para decir, termina mi vida acá el día que Dios diga y voy a ir a la eternidad y me voy a encontrar con este Jesús del que hablamos todos los días acá, es tener fe en Él. Es eso lo único que vos y yo necesitamos. Sabés que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la gente para ser salva hacía obras. Y con esas obras querían ser salvos y era lo que antes se estilaba. Pero Jesús vino para terminar con eso. Y Él dijo, ya no son más salvos por obras, porque sean buenos, porque hagan cosas rectas, perfectas, aunque eso está re bien. Lo único que Dios nos pide en su palabra es que tengamos fe en Él y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Si el enemigo alguna vez te viene a decir que no podés ser salvo, que ya hiciste muchas cosas malas, recordale que vos sos salvo solo por fe. Solo porque un día te presentaron a Jesús, su sacrificio en la cruz, y lo aceptaste. Y creíste que Jesús murió por tu pecado y que ese pecado ya fue lavado en la cruz del Calvario. Y aunque no lo viste, por fe lo aceptaste. Amén. Y tenía anotado aquí el versículo que leyó nuestro hermano en el devocional, 1 de Pedro 1:8. A quien aunque no le habéis visto, amás. En quien creyendo, aunque al presente no lo veas, como nosotros no lo vemos acá, pero lo amamos, pero le creemos. Y dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación tuya y mi salvación. Miren si no es importante revisar el estado de nuestra fe. Es el pasaporte al cielo. Es el pasaje a la eternidad. Yo no sé si vos estás muy concentrado en lo que estás viviendo acá y en tus años por venir, pero te vengo a refrescar hoy un poquito tal vez la memoria de algo que muchas veces no pensamos. Hay una eternidad. Acá vivimos unos cortos años, algunos más, pero la eternidad es para siempre. Y el único pasaporte que tenés para asegurar tu eternidad es la fe. Mirá si no es importante revisar en esta noche nuestra fe. Y otra de las cosas que pensaba cuando pensaba en la fe era en que nuestra relación con Dios está determinada por la fe. ¿Cómo nos relacionamos con Dios, vos y yo, cuando venimos al camino del Señor? Es por nuestra fe. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces vos y yo nos acercamos a Dios, pero sin fe? Y dice que es imposible que lo agrademos. O sea que si vos y yo nos acercamos realmente sin confiar en Él, sin creer en Él, en lo que Él va a hacer,
no lo estamos agradando y estamos poniendo un estorbo en nuestra relación con Dios. Y les quería leer un fragmento de un libro, porque si se los explico sé que va a ser difícil de entender. El año pasado, cuando estábamos en pandemia, había comprado algunos libros y aprovechaba los viernes a la noche que los sábados no trabajaba y me hacía unas vigilias sola ahí en casa y tomaba ese tiempo para decirle a Dios que yo quería que Él revisara lo que había en mi corazón, si había cosas que tenía que seguir cambiando, que me hablara, que me mostrara. Tomaba mi tiempo para orar, para adorar y después me ponía a leer. Y una noche en particular, Dios me confrontó con la fe. Nunca pensé que me faltaba fe, pero resultó que en ese momento me sentí confrontada por esto que les voy a leer ahora. Es un libro de un pastor muy reconocido y él cuenta una historia donde Dios le habla sobre la fe. ¿La quieren escuchar? A ver. Y él dice que en agosto de 1994 estaba a punto de entrar a una de las iglesias más importantes de aquel entonces para gozar de una de las famosas reuniones de avivamiento. Hacía más de 11 años que este hombre estaba orando por un mayor avivamiento en su vida. Buscaba la presencia del Señor y su unción de todo corazón. Había escuchado que en esas reuniones de poder se derramaba el poder de Dios intensamente. Dice, mi expectativa era muy grande. Esperaba que al cruzar esa puerta el Espíritu Santo viniera sobre mí y me dejara ahí tendido en el piso. Imaginaba que al levantarme sería el hombre más ungido que existiera. Cuando finalmente logré entrar, sufrí una gran decepción. El poder del Señor era real, estaba allí. Solo un necio podía negarlo. Había muchas personas tocadas por el Espíritu Santo, pero a mí no me sucedía nada. Después de varios días de asistir a estas reuniones, 12 para ser exacto, me frustré muchísimo. ¿Puedes imaginarlo? Oré durante más de 11 años. Traté de mantener mi vida en lo máximo de santidad, sirviendo al Señor. ¿Y qué? No sucede nada. Comencé a cuestionarme seriamente muchas cosas. No podía negar que el poder de Dios estaba allí, pero tampoco podía afirmar que yo lo tenía. Cuando el predicador llamaba a quienes querían recibir la unción, yo corría para estar en la primera fila. Y después de la oración, mientras todos caían ahí bajo del poder de Dios, yo seguía de pie. A esto debía agregarle a que mi esposa era constantemente llena por el Espíritu Santo. Mi frustración fue en aumento, al punto que un día, sentado en las gradas de aquel templo, empecé a llorar como un niño que había perdido a su ser más querido. Entonces le pregunté a Dios, ¿por qué no recibía aquella poderosa unción como lo estaban haciendo los demás? Yo era un hombre de oración, le dedicaba más de 1 hora al día para hablar con Dios, ayunaba, vivía apartado del pecado. Tal vez nos podamos sentir identificados, ¿no? Venimos de un mes de oración, ayuno. Pero dice que cuando él se sentía así, Dios se le aparece allí en esas gradas, en ese lugar que él estaba afuera, renegando con esta situación. Y Dios le dice, Carlos, tu problema es la fe. Y él le responde y le dice, pero yo soy una persona a quien otros miran como un hombre de fe. Él era un pastor ya hace años. Y Dios lo confronta con algo muy sencillo. Y le dice, mírate, tenés dinero para comprarte un par de zapatos y no lo haces. Y en ese momento dice que Dios lo desafió y cambió su actitud. Y Dios le dice, si no puedes tener fe para un par de zapatos que necesitas comprarte y tenés el dinero pero no lo haces porque no sabes si mañana te va a alcanzar para comer, ¿cómo puedes tener fe para ver mi gloria? ¿Qué es mayor? ¿Mi gloria o un par de zapatos? Si no tenemos fe para lo material, ¿cómo lo tendremos para lo espiritual? Si no tengo fe para lo pequeño, ¿cómo lo tendré para lo grande? Y este hombre dice, en mi caso, antes de la unción, antes de que Dios le dé lo que él quería, vino la confrontación. Comprendí que sin fe es imposible agradar a Dios, por más que ore, que ayune, que viva apartado del pecado. Le faltaba un condimento más. ¿Cuál era?
acercarse a Dios con fe. Esa poderosa unción que había buscado durante años no vino cuando alguien oró por mí, dice, sino cuando le creí a Dios. Esta historia se la cuento porque fue lo que Dios trató conmigo. A veces buscamos a Dios en oración, en ayuno, apartándonos de lo que sabemos que ofende a Dios, y eso por supuesto que está bien. Pero cuando le pedí a Dios que me mostrara qué más me faltaba, me confrontó con esta historia. Si no tenés fe para comprarte con gozo un par de zapatos, ¿cómo vas a tener fe para ver mi gloria? Si no tenés fe para creer ahí en lo natural, en lo que está al lado tuyo, ¿cómo vas a creer en la gloria de Dios? Yo no sé cómo está tu nivel de fe, pero tal vez en esta noche podemos sincerarnos delante de la presencia de Dios y decirle, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Espíritu Santo, necesito que vengas con tus atributos: amor, paz, gozo, fe, porque es sobrenatural. Y Jesús y el Espíritu Santo en esta noche están acá, está la Trinidad acá en este lugar, esperando que nos acerquemos. ¿Cómo dice que nos tenemos que acercar? Confiadamente al trono de la gracia, para que Él nos dé todo lo que nosotros les pedimos. Y la fe es un condimento muy importante para poder ver la gloria de Dios. Yo no sé si por ahí te encontrás como este hombre, buscando hace años más de Dios, y decís, pero ¿qué pasa? Ya hago todo lo que a mi alcance está para ver más de Dios. Tal vez hoy Dios te está dando una llave. Necesitamos aumentar nuestra fe para creer en lo sobrenatural. Amén. Que el Señor los bendiga.